¿Ya? Ok. Bienvenidos una vez más a este tiempo de escudriñar el Antiguo Pacto. Hoy vamos a escudriñar el quinto libro de Moisés, o del Pentateuco, el Deuteronomio. Y vamos de hecho a hablar algo primeramente sobre el Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro, fue escrito prácticamente en los campos de Moab, cuando Moisés, guiando a todo el pueblo, ya llegó prácticamente al frente de Jericó, al este del río Jordán, como ustedes pueden ver ahí. Y pues ahí estuvieron establecidos. Algunos piensan que de pronto unos 40 días y hasta la muerte de Moisés, pero el libro de Deuteronomio narra prácticamente, es un resumen de todos los 40 años prácticamente de peregrinar por el desierto hasta que ya llegan al este del Jordán, cuando ya han tomado parte de la tierra prometida, 2 tribus y medias, ¿sí? Del lado oeste del Jordán. Y la palabra Deuteronomio, vamos directamente a las notas para ver qué significa esa palabra Deuteronomio, ¿sí? Como les decía, es la repetición de la ley. Algunos llaman la segunda ley, porque Deutero viene de segundo y nomos, ley en el idioma griego, que viene de la Septuaginta. No que sea una segunda ley, simplemente es una copia, una repetición de la ley, que fue, como le digo hace un momento, mencionada en una forma de discurso, una forma de oratoria o de predicación por Moisés en los campos de Moab, donde se establecieron antes de entrar a la tierra prometida, lugar donde Dios le dijo que hasta ahí nomás llegaría y que después de eso iban a ver, él iba a fallecer, pero Josué lo iba a suceder para que conduzca al pueblo de Israel a la tierra prometida. El monte Nebo está más o menos ubicado por esta área, lo que actualmente es Jordania. Sí, gracias a Google Earth vamos a ver un acercamiento. Este es el Mar Muerto, el río Jordán, y vemos aquí a Jericó del lado ya de Israel. De este lado, al oeste del Jordán, actualmente es Israel, del lado oeste es Jordania. Y ellos estaban establecidos en los campos de Moab, al este del río Jordán. Miren, esa es una foto satelital, como ustedes pueden ver, y hoy en día de campos verdes, por así decirlo, ya casi no existe, como ustedes ven ahí. Casi todo es desierto, pero en esos tiempos sí eran los campos de Moab, ¿no? Y aquí está el monte Nebo, el monte donde Dios le ordenó a Moisés que suba a contemplar la tierra prometida, y de ahí él fallece. Y está cerca a Jericó, del lado de Israel. Si se lo ve de una forma de este a oeste, es casi recta. En ese monte Nebo hay un monumento a Moisés y al lugar donde supuestamente Moisés falleció. Y desde ese punto de vista uno puede ver muchas ciudades, puede ver Jericó, que queda acá, pero el día, todo depende del día, si está bien claro, pero había mucho polvo, mucha polución, que no se pudo ver la ciudad de Jericó desde esa distancia. Pero en tiempos de Moisés era muy visible, y no solamente Jericó, sino toda la llanura del Jordán se la podía ver desde ahí. Esta es otra vista ahí, del lado de acá, al lado oeste, o sur prácticamente. Estamos viendo desde este a oeste, está el Mar Muerto, y acá al frente está Jericó. ¿Okay? Y esa es una toma a través de Google Earth. Ustedes pueden ver aquí el monte Nebo. Aquí está la ciudad de Madaba, que también fue conquistada por los israelitas con Moisés cuando llegaron por el lado este del Mar Muerto. Y por aquí entraron para Jericó. Esta fue la ruta aproximada que ellos tomaron. Entonces, desde ahí Moisés contempla la tierra prometida, pero antes él da un discurso a la nueva generación que se había levantado en el desierto.
Recuerden que ya la generación pasada ya había quedado en el desierto muertos, y solamente 2 de ellos entraron, Josué y Caleb. Entonces esta nueva generación Dios la prepara a través de Moisés para que posean la tierra, pero le dan muchas indicaciones, muchas advertencias. El libro de Deuteronomio es lleno de advertencias de lo que no deben de hacer, de lo que no deben de contaminarse en lo mínimo con los pueblos paganos que iban a conquistar. Dios los preparó en el desierto, alejados de todos los pueblos, para que no se contaminaran. Pero aún en el desierto vemos que en el libro de Números vimos que se contaminaron por el consejo de Balaam, en que las mujeres de Moab no se llegaron a los varones de Israel, y por eso vino el castigo de parte del Señor. Entonces, desde esa perspectiva, Moisés contempla la tierra prometida y él narra hace un resumen de todo prácticamente los anteriores libros, prácticamente Éxodo, Levítico y Números lo resume aquí. Entonces vamos a observar ciertos aspectos de este libro de Deuteronomio. ¿Quién es el autor? Definitivamente Moisés. Aunque usted puede ver al final del capítulo, se narra la muerte de Moisés. Y ahí hay algunos críticos dicen, bueno, ¿cómo Moisés pudo haber escrito el libro si él mismo muere? Bueno, alguien de pronto continuó, ¿no? Completó esa frase, ¿me entiende? Pero definitivamente es inspiración divina, y el libro de Deuteronomio está balizado por el mismo Señor Jesucristo. El autor es Moisés y fue escrito en el periodo de los 40 años. Yo diría que prácticamente en un corto periodo, ya al final de la vida de Moisés, ¿okay? Entre el 1450 y 1410 a.C. Vemos que este nombre viene de la Septuaginta. La Septuaginta, como ya hemos observado, es la traducción al griego de toda la Tanaj, todo el antiguo pacto, la ley, los salmos y los profetas. Y significa segunda ley. Eso es lo que significa Septuaginta del idioma griego. Deuteronomos, segunda ley o repetición de la ley. Se origina del error de traducción del hebreo, cuando dice en el versículo 18 del capítulo 17, una copia de la ley. Miren lo que dice. ¿Alguien me lea Deuteronomio 17, 18? Deuteronomio 17, 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Así es, una copia de esta ley. No que es una segunda ley, no es que es otra ley, es la misma ley, no que es resumida y mejor interpretada y sobre todo aplicada, ¿ok? Otro punto que podemos observar en el libro de Deuteronomio es que el nombre en hebreo es Devarim. Como ya les he explicado, en todos estos libros llevan el nombre de la primera palabra que aparece en el original hebreo, por así decirlo, en el lenguaje original. ¿Okay? Devarim, ¿qué significa? Las palabras tomadas de uno. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Devarim, son las palabras. Deuteronomio es una repetición de la ley que se encuentran en los libros anteriores, pero aquí vemos que la ley va más extensamente interpretada, ampliada y aplicada. Como le digo, es prácticamente exhortaciones con muchas aplicaciones. Vemos muchas veces las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Hay un capítulo entero para eso, ya lo vamos a ver. Otro aspecto del libro de Deuteronomio, es muy importante ver esto. Existen verbos como guardar, seguir, poner por obra, que aparecen decenas de veces, en donde vemos el énfasis del libro de advertir de que otra palabra que se ve mucho en el libro de Deuteronomio es que no te olvides de Jehová, que no te apartes de Jehová, ¿sí? Entonces todas esas palabras aparecen decenas de veces. La palabra que más sobresale en este libro y en los libros de Moisés, ¿saben cuál es? Es la palabra pacto. Solo aquí en Deuteronomio aparece 26 veces la palabra pacto.
es el libro en que más aparece esa palabra. En Génesis aparece 23 veces, pero en Deuteronomio aparece 26. Y es lo que siempre le he dicho, Dios es un Dios de pacto. Por eso es imprescindible llamar el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque el pacto implica un compromiso, una responsabilidad. Pero el testamento, llamar Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, implica solamente aceptarlo. ¿Ok? Punto E. Dios les recuerda de dónde los sacó. De la casa de servidumbre. Esa frase se repite 6 veces solamente en Deuteronomio. La frase acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto se repite 5 veces. Con mano fuerte y poderosa y brazos extendidos se repite 5 veces. En toda la Biblia, Dios le recuerda al pueblo de Israel más de 150 veces que lo sacó de Egipto. ¿No creen que Dios nos quiere enseñar algo con eso? Dios es un Dios histórico. Dios, por así decirlo, le saca en cara siempre. Muchas veces dicen que es malo sacar en cara, pero vemos que Dios más de 150 veces le repite a la nación de Israel que lo sacó de Egipto. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy dados a olvidarnos de los favores de Dios. ¿Ok? Y ya vamos a verlo eso también en el libro de Deuteronomio, ya en uno de sus capítulos. Otro aspecto en el libro de Deuteronomio es que mirando al futuro y anticipándose a la conquista de Canaán, Dios a través de Moisés dejó sentada la constitución divina, ordenando la nueva forma de gobierno. ¿Cuál era la forma de gobierno que tenía la nación de Israel? O que iba a tener, que tenía y que iba a tener en ese momento. A ver, ¿cuál era la forma de gobierno? ¿Democrática? ¿Comunista? ¿Socialista? ¿Ah? Teocrática, así es. Ordenada la nueva teocracia que regirá en la tierra prometida. Dios era el rey. Y aún así, aparte de que Dios les dice que Él es el rey, más adelante Dios, conociendo los corazones y como Él es omnisciente, pasado, presente y futuro no le son desconocidos, Él ya dio más adelante indicaciones sobre un futuro rey que levantaría la nación de Israel. ¿Sí ve? Todo está escrito. Dios lo sabía todo. Otro aspecto de este libro de Deuteronomio es que advierte en muchas ocasiones a que Israel no se contamine en lo mínimo con el paganismo de los pueblos que van a conquistar. Vez tras vez el Señor les advierte que no hagan conforme a las costumbres y les advierte que tienen que destruir todo vestigio de paganismo. Y de hecho vamos a ver más adelante que Dios les advierte que tienen que matar a todo, destruir totalmente a todos los pueblos cananeos que conquistaran. A los pueblos que estaban lejos de Israel, si ellos los conquistaban, tenían que solo matar a los varones, dejar con vida a las mujeres, a las niñas. Pero a los varones matar, a los que vivían lejos. Ya vamos a ver eso más adelante al analizar cada capítulo. Y por último, creo que no, me falta otro aspecto. El título más característico que se le da a Dios en este libro es Jehová vuestro Dios. Aparece 80 veces en todo el Pentateuco la frase Jehová vuestro Dios. Pero en Deuteronomio aparece 47 veces esta frase. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces vemos el énfasis de que le hace ver el Señor que Él es el Dios de ellos. ¿Estamos? Y por último, en cada libro de la Biblia vamos a ver el Señor Jesucristo. En mi opinión personal, diferente a otros, dicen que Jesucristo aquí es mostrado como el profeta, pero yo veo que Jesucristo es mostrado aquí más bien como la roca de salvación. Aparece 5 veces en el libro de Deuteronomio la mención de que la roca que lo salvó, y pues esa roca obviamente es Jesucristo. ¿Okay? Y también sobre la peña de Oreb. ¿Estamos? Ahora sí vamos a entrar en detalles
sobre cada capítulo y les invito a que tengan su Biblia abierta para que vayan analizando y se deseen hacer anotaciones en su Biblia. En el capítulo 1 al capítulo 3, Moisés hace un resumen de toda la trayectoria triste, de todas las derrotas y los sufrimientos, las quejas, ¿no?, que tuvieron desde que salieron de Horeb. Entonces, prácticamente de los 3 primeros capítulos les recuerda el triste pasado, sobre todo lo que pasó en Cades Barnea, que se portaron rebeldes y quejumbrosos y no le creyeron al Señor. Les recuerda el peregrinar desde Horeb hasta las llanuras de Moab, ¿no? El monte Sinaí, monte Horeb, hasta las llanuras de Moab. Aproximadamente esa pudo haber sido la ruta que hayan tomado. ¿Ok? Vamos al ojito. Moisés les recuerda el triste pasado del pueblo sobre Cades Barnea, sobre todo. Les recuerda el peregrinar desde Horeb hasta las llanuras de Moab, frente a Jericó, todo lo que tuvieron que pasar, que tuvieron que darle la vuelta a Edom, y que los amonitas y los moabitas no les permitieron entrar, todo eso, y hasta que se establecieron en las llanuras de Moab frente a Jericó. Y es importante algo en estos 3 versículos, se resalta el buen liderazgo de Moisés. Pero a pesar de ello, no pudo entrar en la tierra prometida. Y de hecho, al final vemos un elogio que el Señor hace a Moisés, ya después de que es muerto. Narra la derrota de el rey de Basán. Ahí están los gigantes. Los gigantes fueron destruidos. En el capítulo 3, versículo 10, dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está enrabada de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos. Imagínense, según el codo de un hombre. 9 codos tenía su cama. ¿Sabe cuánto es un codo? De la punta de su dedo hasta el codo. Aproximadamente es 45 a 50 centímetros. Si son 9 codos, aproximadamente 4,5 metros tenía la cama. O sea que el caballerito ese tenía como 4 metros de estatura. Imagínense, era un gigante. Entonces la Biblia habla de los gigantes, ¿ok? Así que no nos sorprendamos cuando salen por ahí noticias de eso, ¿ok? En el capítulo 4, Moisés les declara los estatutos de Dios a la nueva generación. Recuerda, esta es una nueva generación, no los que fueron contados en el monte Sinaí. De hecho, estos fueron ya los que fueron contados ya en los campos de Moab. Eso lo vimos en el libro de Números. Y les advierte que si le obedecen van a prosperar. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Esa frase parecida se la ve por todo el libro, advirtiendo que la obediencia trae la bendición. ¿Quiere que te vaya bien? Obedece a Dios. Es el mensaje de Deuteronomio, prácticamente. En el capítulo 4 vemos también que el Señor advierte de no alterar la palabra de Dios. En el versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Ya desde el mismo origen de la nación de Israel, desde que Dios le da la constitución, que es la palabra de Dios, les advierte de no aumentar ni disminuir. Así que eso no es nuevo. En Apocalipsis también el Señor advierte sobre lo mismo. ¿Ok? Les advierte contra el paganismo y sus terribles consecuencias. Advierte contra la idolatría. De no hacer figuras, que no se corrompan y hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre, etcétera, 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 sobre los astros. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo,
seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. También en el capítulo 4 vemos la misericordia de Dios si hay arrepentimiento. Capítulo 5. La repetición de la ley, el decálogo, prácticamente se lo repite en el capítulo 5. No matarás, no cometerás adulterio. Desde el versículo 6 dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí ves? Esa frase, como le digo, Dios la repite por más de 150 veces en toda la Biblia. Y ahí prácticamente repite los 10 mandamientos. Y hay advertencia nuevamente de obedecerla para ser prosperado. Siempre hay advertencias, exhortaciones. En capítulo 6 vemos la esencia de la ley. La famosa Shema, que va desde el versículo 4 al versículo 9 de capítulo 6. ¿Qué significa Shema? Escucha. Pero esa escucha es como el Señor dice: que tenga oídos por oír, oiga. ¿Qué quiere decir esa escucha, Israel? Pon atención. Como dicen ustedes, ponte buzo. O sea, obedece lo que el Señor te ordena. Esa es la esencia de la ley en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Vemos también la advertencia: no dejar a Jehová por otros que dioses. Siempre Dios advierte. Disco rayado parece el Señor. Siempre advirtiendo a no contaminarse, en lo mínimo. ¿Ok? Capítulo 7. ¿Qué vemos en capítulo 7? La orden de Jehová de destruir por completo a los pueblos a conquistar. Dice el versículo 2: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendréis de ellas misericordia. Y no emparenterás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¡Wow! Qué pena que la nación de Israel no obedeció, inmediatamente se contaminó. ¿Y la iglesia? ¿Sí ha obedecido este mandato de Dios? Igual se ha contaminado. ¿Ok? Capítulo 8, nuevamente, advertencia a no olvidarse de Jehová. ¿Sí ve? Y vemos que Dios castiga al que ama. Ahí está el principio. Vuelvo y repito, todo lo que vemos en el nuevo pacto simplemente es cumplimiento o afirmación de lo que vemos en el antiguo pacto. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. En el capítulo 9 vemos recuerdos tristes del peregrinar de Israel. ¿Sí? Y vemos nuevamente que Dios es un Dios histórico. ¿Por qué? Porque Dios le recuerda vez tras vez que los sacó de Egipto. Les recuerda vez tras vez que no se contaminen. En lo mínimo, mire la orden de destruir todo. Si una persona tiene cáncer, ¿qué es lo que tratan de hacer los doctores? Eliminar hasta la última célula cancerígena. Si le queda una célula cancerígena, ¿qué pasa? Se le regresa el cáncer, se le comienza a multiplicar. Así mismo, hermanos. Y eso pasa hoy en día, aún en la iglesia se ha contaminado con cosas paganas. ¿Ok? Capítulo 9
Vemos la oración intercesora de Moisés por el pueblo. Si ha habido un gran intercesor por el pueblo de Dios, ese ha sido Moisés. Lo vemos en todos los 40 años, desde que lo sacó de Egipto. En el capítulo 10 vemos la misericordia de Dios al reemplazar las 2 tablas que Moisés rompió cuando el pueblo se contaminó con el becerro. ¿Se acuerdan? Moisés estaba en el monte Sinaí con el Señor y con las tablas escritas por el dedo de Dios, y airado, molesto, indignado de ver lo malagradecidos que fueron los israelitas, que en tan pocos días se olvidaron del favor de Dios e hicieron ese becerro de oro, y aún con la venia de Aarón, el líder espiritual de la nación, ¿qué hizo Moisés? Se las tiró y las rompió, pero Dios le dio la orden de que elabore 2 tablas lisas más y que las iba a volver a escribir. También vemos algo, hermanos queridos, en versículos 2 y 13. ¿Alguien me lea versículos 2 y 13, capítulo 10? Solo uno. ¿Cuál? 12. Sí, 10, capítulo 10, versículos 2 y 13. Fuerte en eso. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que los ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Qué sencilla petición del Señor. ¿Qué pide Jehová de ti? Es una sencilla petición de Dios, simplemente que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Ahí está el propósito de nuestra salvación, el propósito por el cual existimos como iglesia. Ese fue el propósito por el cual Dios levantó al pueblo de Israel. Pero así como Israel malentendió su llamado, su elección, hay gente en la iglesia que también malentiende el llamado y la elección. ¿Para qué somos salvos? Para servirle y servirle. ¿Ok? Vemos también que, interesante, por el nombre de Jehová jurarás. Muchos dicen, que no hay que jurar por el nombre del Señor. El Señor lo dice en su palabra. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel es que nunca mencione ningún nombre de un Dios pagano. Hicieron todo lo contrario. Por eso que hasta el día de hoy no se sabe cómo se pronunciaba el nombre sagrado de Dios. Si el Señor dice, por mi nombre jurará. Claro, también la Biblia advierte de no jurar en falso, en vano. Eso también. Pero el Señor ordena que se jure por su nombre. Capítulo 11 vemos que el amor, ¿cómo se demuestra el amor a Dios? ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? El versículo 1 lo dice. ¿Alguien me lee el versículo 1 del capítulo 11? Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Mira lo que dice. Amarás pues a Jehová tu Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios? ¿Cómo muestra que amas a Dios? Mira lo que dice, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. ¡Wow! 4 conceptos sobre lo que es prácticamente los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es el amor, se demuestra en la obediencia a sus mandamientos. El Señor Jesús lo dijo también, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer mis mandamientos, eso es lo que quiere decir. En este capítulo también, miren hermanos, Dios a través de Moisés hace el recuerdo de la actitud de los malos líderes. En el versículo 6 dice, y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Eliad, hijo de Rubén, cómo abrió su boca a la tierra y los tragó con su familia, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Ya eso había pasado años atrás. Pero Dios le recuerda, ¿para qué?
para que no lo hagan. 1 Timoteo 5:20, miren lo que dice el apóstol Pablo. Lo mismo. Pablo, tomando el principio que vemos aquí en Deuteronomio, en 5:20 dice así: a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos para que los demás también teman. Hermanos, si hacemos eso en la iglesia hoy, ¿qué va a pasar? Dígame. ¿La gente va a temer, va a obedecer? Se van y se van llevando gente. Eso es lo que hacen todos los rebeldes. El que es humilde y obediente a Dios va a asumir la disciplina. También en el capítulo 11 vemos la bendición de la posesión de la tierra, hermanos queridos. Si hay obediencia. Dice Jehová también, versículo 23. Echará delante de ustedes a todas estas naciones y desposaréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. ¡Wow! Por eso Arabia no quiere mostrar el verdadero monte Sinaí, porque ahí están las huellas de los hijos de Israel. Y la promesa es que todo lugar que los hijos de Israel pisaron es de ellos. Egipto, todo lo que hoy se le llama la mal llamada península del Sinaí, desde el río Nilo, prácticamente desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Sería Egipto, parte de Arabia, Jordania, Israel, Gaza, Líbano, Siria, parte de Irán y parte de lo que ahora es Turquía. ¿Sí ve? La bendición de la posesión de la tierra. Si hay obediencia. Y también vemos aquí ya la primera mención de la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Tenían que proclamarla y dejar unas piedras. Ya vamos a ver eso más adelante. Y les tengo unas fotos satelitales de esos lugares. Capítulo 12. Dios ordena destruir por completo toda imagen, todo culto, todo altar, todo objeto y lugar pagano. Versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidarás de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ellas todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra. Dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. ¿Sí ven? ¿Dónde sirvieron a los dioses paganos? En los montes altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Hermano, hay que raerlo. Todo vestigio de paganismo hay que raerlo. Esa fue la orden del Señor. Ni siquiera, mire lo que dicen, deben preguntar por dioses paganos. Eso está en el versículo 30-31. Dice: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Hermanos, si ven cuántas veces Dios advierte. Y tan nuevamente vemos la advertencia de no adulterar la palabra de Dios. Versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Si el pueblo de Dios escudriñara la escritura y la aplicara, fuera diferente. Capítulo 13. Otra advertencia ahora contra los falsos profetas. ¿Qué había que hacer con los falsos profetas? Tenían que matarlo. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Hermano, si eso se cumpliera hoy, hubiera una mortandad.
Aquí también este capítulo 13, la orden de matar, escúchame, no solamente a los falsos profetas, sino a todo aquel hermano del pueblo que enseña a otro a costumbres paganas. Si estuviéramos en los tiempos del antiguo pacto y obedeceríamos esas leyes, hermanos queridos, díganme, ¿ah? Habrían pocas iglesias, verdaderas iglesias. ¿Cómo lo fue la iglesia en el primer siglo hasta que se corrompió? ¿Okay? ¿Qué más vemos en el capítulo 13? Ustedes pueden ver mucha advertencia contra el paganismo. En mi Biblia siempre tengo subrayado con color naranja y una letra P naranja, indicando que es advertencia contra el paganismo. Entramos al capítulo 14. El capítulo 14, Dios habla a través de Moisés también de la prohibición de costumbres paganas acerca del duelo. ¿Sí? Nada de sajarse ni os raparéis a causa de muerto. Y a veces hasta el día de hoy se ven esas costumbres. Se ven también en el capítulo 14 leyes de alimentación. Los animales que debes comer, los que no debes de comer, toda ave limpia podréis comer, ninguna cosa mortecina comeréis. También vemos aquí los diezmos, ofrendas y primicias. ¿Para quiénes son? ¿Para quiénes son los diezmos, la ofrenda y las primicias? El Señor lo dice, para los levitas. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Sí ven? La orden del diezmo, hermanos queridos, más que una orden, un privilegio. Y más adelante también hago acotación sobre para qué se distribuía las primicias, las ofrendas, los diezmos. Como vemos aquí, era para el levita, el sacerdote, para la viuda, para el extranjero y para el huérfano. ¿Okay? En el capítulo 15, ¿qué encontramos en el capítulo 15? La ley sobre el año sabático. ¿Cómo era el año sabático? Cada 7 años había que hacer descansar la tierra. ¿Los israelitas lo cumplieron? No. Desde que ocuparon la tierra prometida, 70 años sabáticos desobedecieron al Señor. Y por cada año sabático que desobedecieron, fueron llevados cautivos a Babilonia. 70 años. Por cada año sabático que no cumplieron. ¿Okay? Interesante también aquí en este capítulo 15, hermanos queridos, el perforar la oreja era señal ¿de qué? De esclavitud. Mira lo que dice el versículo 16. Si él te dijere, no te dejaré a un esclavo, que tú lo des libre, pero él dice, no, yo no te quiero dejar, porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y herrarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. ¿Sí ve? Entonces todos esos que andan con huequitos en la oreja son esclavos. ¿Sí o no? Capítulo 16. Hermano, otra vez el recordatorio de celebrar y presentarse personalmente a las 7 fiestas de Jehová. Allí habla sobre la Pascua y todas las 3 fiestas que van dentro de la Pascua. La Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Habla de las fiestas de la semana, Shavuot, o también llamada Pentecostés, y habla de las fiestas de los tabernáculos y las 3 fiestas que son durante esos días de la fiesta de los tabernáculos, que son el día de las trompetas, Yom Kippur, el día del perdón, y los tabernáculos. ¿Okay?
Pero también, hermanos queridos, aquí en el capítulo 16 habla de exhortación sobre de no colocar árbol para cera ni estatua. Al Señor. Versículo 21 22 dice: no plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Recuerden las órdenes continuas que Dios daba de destruir todo vestigio, todo lugar. Si usted ha leído Crónicas, que estamos leyendo ahora, usted ve lo que hizo Josías. Fue por todo Judá a destruir todos los lugares, aún en los montes altos. Por eso que usted ve hoy en día en ciertos países nuestros, usted ve una estatua de un Cristo supuestamente, o de una Virgen o una cruz en los montes altos. ¿Por qué? Porque así adoraban los paganos. Adoraban debajo de todo árbol frondoso, adoraban en los collados, adoraban en alguna gruta, en bosques, todo eso, ¿no? Y la adoración al árbol es tan antigua como la historia. Miren, eso es del tiempo de los persas. Si ven el árbol ahí en medio, ¿por qué? Porque el árbol supuestamente era conexión entre la tierra y el cielo. Lo mismo en el año 772, ustedes ven esa ilustración ahí, el emperador Carlomagno del Imperio Carolingio, el Santo Imperio Romano, ¿sí? Invadiendo a los bárbaros al norte de Europa, los sajones, todo eso, entró a Irminsul en el año 772 y los venció. ¿Sabe cómo los venció? Solamente cortando su Dios, tumbando el árbol. Porque el árbol supuestamente era el Dios que tenía conexión entre la tierra y el cielo. Siempre el árbol ha sido un símbolo de fertilidad, lo mismo que el huevo y el pez y el conejo. Entonces, la adoración al árbol es tan antigua, por eso Dios prohíbe eso. Y hoy en día los cristianos también ponen árbol de Navidad, todo eso, aunque lo han cristianizado, como muchas fiestas lo han cristianizado, pero tiene su trasfondo pagano. Así que cuidado con ello, ¿ok? Capítulo 17. Las ofrendas sin defectos. Los idólatras deben ser apedreados. ¡Wow! Hermanos, vuelvo y repito, si se practicara eso hoy en día, ahí habla: cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, si ves, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea el sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. ¡Wow! Vemos también en el capítulo 17 la obediencia ¿a quién? A la autoridad puesta por Dios. Mire lo que dice el versículo 12. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. ¿Cómo se aplica ese versículo hoy? ¿Lo podemos aplicar hoy? No. ¿No lo podemos matar? Claro que no. Pero aquí hay un principio que Dios ha establecido. Dios ha puesto a su siervo, y la congregación tiene que ser, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos 13:17? Obedeced a vuestro pastor. Ahí está el principio. Aquí está el principio. Claro, hoy en día no se lo va
matar. De hecho, el que no obedece, coge, se va y se va arrastrando gente. Y vivimos de la división y de la división. ¿Por qué? Porque nadie se quiere someter. O ciertos líderes que abren iglesias, porque salieron peleados de otra iglesia porque no se sometieron, entonces ya quieren ser pastores o líderes o profetas o apóstoles o lo que sea. Entonces, muy importante, hermano, respetar y obedecer a las autoridades porque son puestas por Dios. También, mire, vemos las instrucciones sobre el futuro rey. Dios sabía el corazón del pueblo de Israel, que se iba a corromper. Y mire qué tenía que hacer el rey. Esto me llama mucho la atención. Versículo, ya lo leímos, el 18. Que el rey, cuando se siente sobre el trono de su reino, ¿qué va a hacer el rey? Mire, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes de vista, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Mi querido presidente Trump, ¿usted lee todos los días la ley de Dios? Solo la mostró ahí para hacer campaña política. ¿Sí ve? Todo rey tenía que tener su propia copia y todos los días tenía que leerla. Me atrevo a decir que el único rey que hizo eso fue David, porque lo dice en su salmo: en tu ley medito de noche y de día. Pero es triste, ¿no? Que hoy en día los presidentes que han sido puestos por el Señor, ¿para qué? Para que gobiernen y sirvan al pueblo y sirvan a Dios, no lo hacen. Y Dios pedirá cuenta a cada uno de ellos. Debe leer la Biblia cada día, la palabra de Dios. Capítulo 18, vemos la porción para los levitas y sacerdotes. Nuevamente vemos que Dios repite eso, que Dios tiene cuidado de sus siervos, ¿sí? La porción para los levitas y los sacerdotes. Prohibición del espiritismo, hermano. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y aquí también vemos que Jehová demanda perfección. Muchos dicen: pastor, nadie es perfecto. Pero el Señor dice aquí claramente: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Wow. Versículo 3, subrayen en su Biblia. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Perfección no significa que no vamos a cometer pecados. Aquí habla de la plenitud, de lo completo que debemos estar en el Señor y por ende andar en santidad, mejorar cada día más y más, crecer más en la gracia, como dice la frase del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Pero hoy en día los cristianos se están perfeccionando. Otra pregunta retórica que el Señor hizo, ¿no? ¿Qué pide Jehová? Lo mismo el Señor Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Cuál es la pregunta retórica que él hace? ¿Hallará fe en la tierra? Una pregunta retórica significa que es una pregunta que prácticamente es contestada en sí misma. En pocas palabras, el Señor está diciendo: cuando Él venga no va a hallar fe en la tierra. ¿Ok? Jehová demanda perfección. Vemos aquí el gran profeta Cristo, el enviado de Dios. Aquí aparece ya la profecía sobre nuestro Señor Jesucristo. Moisés lo anuncia al pueblo y que tienen que escucharle
Y el que no oyere las palabras de que él hablara en mi nombre, dice, yo le pediré cuentas. Y muerte a los falsos profetas, también vemos capítulo 18. Capítulo 19, Dios nuevamente tiene cuidado aún en su misericordia de la gente que comete crímenes accidentalmente y establece las ciudades de refugio. Vemos leyes sobre los falsos testigos también. Capítulo 20 vemos más leyes sobre la guerra. Increíble, ¿no? Si alguien ha construido casa recientemente, no vaya a la guerra, quédese en su casa y disfrute su casa, no sea que venga otro y la disfrute. Si se acaba de casar, 1 año, no puede ir a la guerra, dedíquese a su esposa, disfrute su luna de miel, o sea que la luna de miel dura 1 año, imagínense, ¿sí ve? Miren cómo es Dios, ¿se dan cuenta? ¿No? La orden de destruir a todo varón de las ciudades que estén lejos de Israel y de destruir a toda persona por completo de los pueblos cananeos, los versículos del 10 al 20. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Si ve, Dios da la orden, exterminación total. El cáncer hay que extirparlo de raíz, ¿sí o no? Así mismo, hermano. Capítulo 21. ¿Qué vemos en el capítulo 21? Investigación de acerca de asesinatos. Vemos también algunas normas domésticas. Ajá, interesante lo que vemos en el capítulo 1. El castigo a los hijos desobedientes. ¿Qué había que hacer con los hijos desobedientes? Apedrearlos. Imagínense si hoy se cumpliera eso. Derechito anduvieran todos los hijos. Y nadie tuviera hijos. Capítulo 22, ley de fraternidad. Y también aquí, nuevamente, vemos el principio. El hombre no debe vestir ropa de mujer y viceversa. ¿Ok? Ahora, ¿qué usaba? Por ejemplo, ahí está Moisés. ¿Qué usaba Moisés? ¿Moisés usaba pantalón? ¿Qué usaba Moisés? ¿Qué usaban las mujeres? Túnicas y capas. Los colores eran la diferencia y la forma en que se los colocaban. ¿Sí ven? Los tejidos también. Pero hoy en día hay doctrinas de hombres en que el pantalón es para el hombre y no para la mujer. Así como había túnicas para hombres y la otra capa para hombres, había también túnicas para mujeres y capas para mujeres. Como hoy en día hay pantalón para hombres que son diferentes tallas, diferentes entalles, como hay camisas, la camisa del hombre es diferente a la camisa de la mujer. El entalle en el busto y además los botones de las camisas de las mujeres van del lado izquierdo. Lo mismo con los pantalones. Los pantalones de las mujeres son talla 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las nosotros son 32, 34, 40, 42. Es diferente el entalle. ¿Sí ven? En todo almacén de ropa usted va a ver siempre sección de hombres y sección de mujeres. Si usted en los tiempos bíblicos iba a un almacén de ropa, seguro que había también túnicas, sección de hombres y sección de mujeres, ¿sí o no? Túnicas para hombres y túnicas para mujeres. Obvio. Claro, la Biblia sí nos ordena vestirnos modestamente, no provocativamente, no... prácticamente lo que dice Pablo y Pedro es que la mujer no debe vestirse como una prostituta. ¿Ok? 23. En 22 también leyes de separación y de noviazgo y de matrimonio vemos también ahí. Mire, interesante. Y esa costumbre está hasta nuestros días. Cuando alguien estaban de novios o enamorados y ya se acostaba con la muchacha, tenía que tomarla.
tenía que pagarle al padre, ¿sí? Dice, cuando algún hombre hallare una joven virgen que no fuera desposada, y la tomara y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Y ella será su mujer por cuanto la humilló y no la podrá despedir en todos sus días. ¿Ja? Y hoy en día, dígame. ¿Ah? Capítulo 23. Hay una prohibición de no dejar entrar a ciertas personas a la congregación de Israel. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Los que tengan magullados los testículos o amputados su miembro viril. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto, mire el castigo que Dios les puso. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua el camino cuando saliste de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaán, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Increíble, ¿sí ve? Dios es un Dios justo, hermano. También vemos que no debe aborrecer al edomita ni al egipcio. Interesante la orden del Señor. De hecho, hay una profecía de bendición para Egipto en Isaías capítulo 19. Egipto, pueblo mío, dice el Señor. La palabra o el nombre Egipto aparece más de 100 veces en la Escritura que el nombre de Roma. Prohibición de rameras y homosexuales dentro del pueblo de Dios. Lo vemos en los versículos 17 y 18 de este capítulo 23. También vemos aquí en este capítulo 23, no exigir interés a tu hermano. Al extraño sí podrás cobrar interés, pero a tu hermano de tu pueblo de Dios no. Interesante. ¿Ah? Y también vemos aquí instrucciones sobre los votos. Exhortación a cumplir los votos a Jehová. Lo mismo dice Eclesiastés 5, del 4 al 6. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. ¿Se dan cuenta? Hermano, ¿cuánta gente hace votos a la ligera? Están cometiendo pecado. Y a veces nosotros, un hermano que haga un voto y no lo está cumpliendo, está pecando, dice la Biblia. ¿Correcto o no? Entonces también habría que disciplinarlo. Porque a veces si disciplinamos al hermanito que de pronto se lo vio tomándose una cerveza, hacemos diferencia de pecados. Los dos cometieron pecado. ¿Y por qué se disciplina al uno y al otro no? Interesante. ¿Sí ve? Dice, y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Yo he visto gente que se ha puesto de pie, que han prometido. Les va a ir mal. Les va a ir mal. Del mismo momento en que yo acepto el voto de declarar al Señor como mi amo y el Salvador, Él ya hizo su parte como Salvador, ya hizo su parte como perdonador, como el que nos redime, pero nuestra parte, Dios pedirá cuenta, dice la Escritura. ¿Ok? Capítulo 24 vemos la ley de divorcio de acuerdo a Moisés. Vemos la ley sobre los recién casados. La luna de miel, 1 año. Dice el versículo 5, cuando alguno fuera recién casado no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Mire, increíble, ¿no? Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. A ver,
Vieja, un año te dedicó ese hombre. 3 meses nomás te dedicó. No, hombre, ¿qué pasó por mi Noé? Ok, si ve, miren todas las leyes que Dios da. Pregúnteme a mí. ¿Ah? Pregúnteme ¿Y a usted cuánto tiempo le dedicó? Una semana. Oye, instrucciones adicionales sobre la santidad y misericordia en este capítulo 24. Capítulo 25, allá aparecen los famosos 40 azotes. Son 40, no 39. Pero parece que no daban los 40, sino tenían un poquito de misericordia. 40 menos 1. 29 ¿Sí ve? Pero aquí yo estuve escudriñando nuevamente, son 40 azotes. Y vemos aquí también la ley de la perpetuación del nombre de un hermano, ¿no? Si el hermano muere, la mujer es tomada por el siguiente hermano para que le dé nombre, apellido, herencia a su hermano. Castigos severos. ¿Ah? Los hijos de esa nueva. Sí, vienen a ser. Del orden. Mire, sí, ya eso no se aplica. Castigos severos, mire. Ajá. De cortarle la mano. Se practica ya en el medio de Todavía, mira lo que dice: si algunos riñieren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, o sea, si la mujer lo agarra de las partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Ajá. En defensa propia, ¿Ok? Y también mire la justicia de Dios. Orden de borrar la memoria de los amalecitas. La orden era exterminarlos. ¿Por qué? Porque no tuvieron piedad cuando destruyó la retaguardia de los débiles que venían atrás, cuando salieron de Egipto hacia el monte Oreb. Capítulo 26. La ley de ofrenda de las primicias y diezmos. Mira, aquí está. ¿Para quiénes son los diezmos, las primicias y las ofrendas? Para los levitas, extranjeros, viuda y huérfanos. Y la prohibición de no ofrecer comida a los muertos. Ahí está en el versículo 14 de este capítulo 26. ¿Y cuál es la costumbre en nuestros países? Poner comidita que le gustaba al difunto al pie de la tumba. Pero no en todos los países, porque con nosotros no se practica eso. No, en Salvador no se practica eso. En México. En México sí, ¿no? Pero. ¿Oh, sí? Mira. Flores, lo que le ponen. Ajá. Yo ya le he dicho a mi mamá y mi papá, murió. Y también a mis hijos. Nada de ir al cementerio, nada. En vida todo. Denme todo en vida. 27, capítulo 27. Orden de escribir en piedras grandes las bendiciones en el monte Gerizim, y las maldiciones deben ser escritas y pronunciadas en el monte Ebal. Miren, aquí queda la ciudad de Nablus. Nablus es el lugar donde tuvo el encuentro Jesús con la samaritana, donde estaba el pozo de Jacob. ¿Okay? Actualmente es la ciudad de Nablus. Estuvimos ahí, conocimos, pero muy poco. Y me hubiera gustado conocer. No sabía cuando yo fui que aquí está el monte Gerizim, miren, y acá al frente está el monte Ebal. Prácticamente la ciudad de Nablus, que pertenece actualmente a Palestina, está en medio de esos dos montes. Es un valle, como ustedes ven. ¿Sí ven? Y aquí en el monte Gerizim, ¿qué tenía que decirse? Las bendiciones. Y acá las maldiciones. Y la orden era de que unas tribus estaban aquí paradas y los otros acá, y cada uno gritando las bendiciones y las maldiciones. ¿Para qué era eso? Para testimonio. Y tenían que poner, que dice, unas piedras escritas. Aquí está. Nablus está prácticamente en el centro de Israel. Jerusalén queda mucho más acá abajo. Acá está Tel Aviv, acá está Cesarea. Puse así para que ustedes tengan una idea. Está en el centro de Israel prácticamente, Nablus.
el monte Gerizim y el monte Ebal. Ahora tenían que colocar piedras en la orden, escritas. Dije, wow, ¿qué se habrán hecho esas piedras? ¿Estarán todavía ahí enterradas? Habría que excavar, ¿no? Pero eso pertenece ahora a Palestina, ¿ok? Entonces la orden de escribir en piedras grandes las bendiciones en el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal. Capítulo 28, este es el gran capítulo de los resultados de la obediencia. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia? Bendiciones. ¿Y los resultados de la desobediencia? Maldición. Ahí está. Y mire, solo lleva 14 versículos los resultados de la bendición, de la obediencia, mientras hay 54 versículos que hablan sobre las maldiciones. En este capítulo, la mayor parte, como ustedes ven aquí en mi Biblia, está toda de anaranjado porque es de la desobediencia a las maldiciones. Hasta acá. Así que Dios advierte, hermano, Dios es un Dios que repite, advirtiendo sobre eso, sobre no contaminarse. Capítulo 29 habla una reseña del pasado. Nuevamente la obediencia producirá bendición y nuevamente otra advertencia contra la desobediencia. Parecía disco rayado el Señor a través de Moisés. ¿Okay? Capítulo 30. Si el pueblo pecar y todo esto y del lugar donde estaban se arrepintieren, si hay verdadero arrepentimiento, viene la restauración. Ahora, la siguiente frase, complétemela usted. No es espacio obedecer a Dios. No es fácil obedecer a Dios. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Alma, ¿no es fácil obedecer a Dios? No es fácil. No es difícil obedecer a Dios. Eso lo dice el Señor. Miren lo que dice el Señor. Versículo 11 del 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que diga quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que diga quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y el Señor también dice que cada persona escoge el bien o el mal, la vida o la muerte. Y eso lo vemos también en Juan 1:12. A todos los que lo recibieron, al Señor Jesucristo, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:36 dice claramente que el que tiene el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre esa persona. El hombre escoge su destino final. Lo vemos aquí desde el principio. Versículo 15 del 30 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y las exhortaciones siguen: te mando que obedezcas a Jehová, etcétera, etcétera, que no hagas cosas paganas, etcétera, etcétera, etcétera. Capítulo 31, vemos el último consejo de Moisés al pueblo. Y Jehová le advierte a Moisés sobre la apostasía que Israel iba a caer. Ya Dios lo sabía. Versículo 16 del 31. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto, ¿sí ve? Que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustia, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Hermano, es claro. Capítulo 32, vemos aquí el canto de Moisés.
todo el capítulo 32 prácticamente es el canto de Moisés. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, dice el versículo 45. Prácticamente todo el capítulo 32 es el canto de Moisés. Y en el versículo 6 y 7 de este capítulo 32, el Señor hace una pregunta retórica. Mire lo que dice versículos 6 y 7. A ver, ¿quién me lo lee? Alma, ¿me lo lees? Versículos 6 y 7 del 32. ¿No? Lo trajo Biblia. Ahí está su esposito. ¿Qué dice? Léelo fuerte. ¿Cuál es? 32, 6 y 7. 6, 7. Así. Así pagáis a Jehová, bueno, loco e ignorante. ¡Ay! ¿Así dice tu Biblia? ¿Así dice tu Biblia, Nelson? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¡Ay! ¿Cómo Dios se expresa? Y que en verdad no era un pueblo loco e ignorante Israel. ¿Y la iglesia hoy en día? Pregunto. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Si ves, Dios es un Dios histórico. Siempre está sacándoles en cara. ¿Para qué? Para que vuelvan. En Crónicas vemos cuando Josías encuentran el libro de la ley y leen, dice, oh, nuestros padres hicieron esto, ¿qué vamos a hacer? Consultaron a Jehová, ¿sí ven? Y se arrepintieron. Y vino la palabra de Dios diciéndoles todo lo que les iba a suceder. ¿Ok? Vemos la pregunta retórica de Jehová a su pueblo. ¿Así pagas a Jehová, pueblo loco e ignorante? Ay, ay, ay. Vemos la protección de Dios también para su pueblo, a pesar de la infidelidad. Vemos lo devastador de la apostasía y contaminación pagana. Vemos la misericordia y juicio de Dios. Y Dios le ordena, por último, subir al monte Nebo. Capítulo 33, Moisés se despide de la nación de Israel y bendice a las tribus de Israel. Y el capítulo 34, Moisés contempla la tierra prometida desde el monte Nebo y muere ahí. Y le sucede Josué. Y al final quedan plasmadas unas palabras de Dios para Moisés. El elogio y el reconocimiento a Moisés por su servicio a Dios. Dice así, versículo 10, 11 y 12 del capítulo 34, los últimos 3 versículos del Pentateuco. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Hasta aquí llegamos y espero que hayan disfrutado de este resumen del libro de Deuteronomio. Dios les bendiga ricamente.